podemos hablar de magnetismo si no incluimos lo que es la corriente eléctrica, que no es otra cosa más que el movimiento ordenado de cargas eléctricas que se realiza dentro de un conductor, debido a que entre sus extremos existe una diferencia de potencial y por esto, pues dentro del conductor aparece un campo eléctrico, pues que moverá a las cargas. La corriente eléctrica pues se mide en amperes, donde su nomenclatura es la A mayúscula, y un ampere pues equivale precisamente a el número de cargas o de coulombs que circulan sobre ese conductor por unidad de tiempo, es decir, una unidad de carga que es el coulomb, cuántos coulombs circulan por unidad de tiempo. Eso es lo que es la corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica, pues la razón de que una batería pueda encender un LED es porque el recorrido de la corriente eléctrica es paralela a su campo eléctrico y la conducción de esta pues siempre va desde el campo que tiene mayor potencial hasta el que tiene menor. Esta diferencia de potencial eléctrica pues es la que describe el flujo de la corriente eléctrica como se ve pues aquí en esta ilustración. La densidad de corriente eléctrica pues es la cantidad promedio de las cargas que existen en un material y se evalúa pues con un principio que se conoce como densidad de corriente, y esta es una magnitud de tipo vectorial, pues por lo que tiene también dirección, sentido, de tal manera pues que mientras más carga haya, mayor es la densidad de corriente. Mientras más rápido se mueva, pues mayor es su densidad. Si no hay cargas, entonces la densidad de corriente es nula y su expresión matemática pues puede describirse como J, o densidad de corriente, que es igual a N, que es obviamente el número de cargas en movimiento por volumen ocupado por la carga, por obviamente la carga y la velocidad de las cargas que van en movimiento. Es decir, esta densidad de corriente se mide en amperes por metro cuadrado. El número de cargas de movimiento por volumen ocupado, pues obviamente es el que tiene este conductor adentro, y la carga, pues es la carga en movimiento, es decir, todos los electrones que están en movimiento dentro del conductor, y la velocidad, que es la velocidad de la carga en movimiento. Esto es la densidad de corriente. Obviamente la densidad de corriente depende del voltaje, como podemos ver aquí en esta imagen. Anteriormente, pues las cargas no había tantas cuando teníamos 5 volts, y cuando se tiene obviamente 9 volts, pues sí, la carga aumenta porque el voltaje pues como que empuja más electrones. Pasamos entonces a lo que es la intensidad de corriente. Esta intensidad de corriente pues no es otra cosa más que la fuerza que tiene esa corriente. Pues esta fuerza es también una magnitud pues, que informa acerca de la cantidad de carga eléctrica que afecta a una sección transversal respectada o representada por S. Mientras que la corriente eléctrica continua, pues obviamente se puede interpretar como el sentido hacia donde se mueven las cargas, como por ejemplo, pues obviamente si tú conectas un regulador de voltaje para proteger tus equipos, pues la carga va en sentido del regulador y no viceversa como se cree. Ahora bien, esta intensidad de corriente pues tiene precisamente una ecuación, la cual la intensidad de corriente está dada como la unidad de carga por unidad de tiempo, y obviamente esto se va a medir en amperes, donde un ampere pues ya dijimos pues, que es la unidad de carga por segundo que obviamente atraviesan a través del conductor. Obviamente hay que recordar que un coulomb equivale a 6.24 por 10 a la 18 electrones. Eso significa que si tú dices que pasa 2 coulomb para cargar tu celular, pues obviamente en realidad está pasando 2 veces esta cantidad de electrones.
Es por eso que la intensidad de corriente es muy importante al momento de que queremos cargar nuestros celulares, ya que hay celulares que se cargan a 3 amperes. Eso significa que el tiempo transcurrido de carga, si tú usas un cargador de 2 amperes, pues obviamente va a ser menor que si tú lo cargases a 3 amperes. Obviamente la intensidad de corriente se mide en amperes, la carga se mide en coulombs y el tiempo se mide en segundos. La resistencia eléctrica pues no es otra cosa más que la oposición de los materiales, que sean conductores o no conductores, al paso de la corriente de los electrones a través de ellos. Aquí hay una representación muy bonita de lo que es la resistencia. Aquí está el voltaje, que es la fuerza que empuja a la corriente, y los ohms, que así se mide la resistencia, pues obviamente sería pues aquella fuerza o aquellas características del material que impiden que la corriente pase. La resistencia eléctrica pues se reconoce con este símbolo, que son como brequitas, o bien con este símbolo que es un rectángulo. Pero físicamente, si tú vas a una tlapalería o ferretería, pues vas a encontrar, si tú pides resistencias, que te van a dar una especie como de tubitos que tienen ciertos colores, donde cada color pues te indica un número, depende de, obviamente, de la cantidad de ohms que tenga esa resistencia. Obviamente, pues la resistencia eléctrica pues depende de muchos factores. Cuando el material tiene muchos electrones libres, como es el caso de los materiales, pues permite el paso de los electrones con facilidad y se le llama conductor. Ejemplo puede ser el cobre, el aluminio, la plata, etc. Si por el contrario, este material tiene pocos electrones libres, pues esto no permitirá el paso de la corriente y se llamará aislante o dieléctrico. Ejemplo de esto pues es la cerámica, la madera, el papel, el plástico, etc. Y los factores principales que determinan pues la resistencia eléctrica de un material pues son el tipo de material, la longitud, el diámetro. Si nosotros tenemos la temperatura, pues también afecta mucho que la corriente pase, ya que si, como ustedes ven, a veces los equipos de cómputo, o tu televisión o pantalla se empiezan a calentar como que no funcionan bien, es precisamente porque la temperatura afecta pues el libre flujo de la corriente, es decir, de los electrones. Ahora bien, con esto se puede decir entonces que si tú tienes una mayor longitud del cable, la resistencia es mayor, y si tienes una menor longitud, pues la resistencia será pues menor. Y obviamente si la sección transversal del cable, es decir, que sea más grueso o más delgado, si es más chico el diámetro, pues tendrá mayor resistencia eléctrica. Si el diámetro de este cable pues es mayor, tendrá menor resistencia eléctrica, es decir, la corriente va a pasar fácilmente. Es por eso que cuando nosotros vamos a cablear nuestra casa, pues es muy importante que pongamos cables gruesos para que así no haya una sobrecarga o un calentamiento de los cables, que es lo que es el efecto Joule, y estos se fundan y entonces pues se genere un cortocircuito. Ahora bien, también la temperatura, pues si tenemos una mayor temperatura de los cables, pues la resistencia va a ser mayor. Y si la temperatura disminuye, pues obviamente la resistencia es menor y entonces va a haber un libre flujo de estas cargas en movimiento. Esto de la resistencia, pues tiene mucho que ver con los materiales. Cuando nosotros hablamos de un conductor, nos estamos refiriendo pues a aquellos materiales que son metálicos y que dejan el libre paso de esta resistencia o de estas cargas eléctricas. El semiconductor pues sí deja pasar la corriente eléctrica, pero a voltajes elevados, y obviamente pues tienen una separación entre sus átomos precisamente para no poder pasar o no dejar pasar estos electrones en movimiento. Y el aislante pues ya definitivamente están muy separados, donde obviamente el paso de los electrones a través de o en su interior pues obviamente es muy difícil. Obviamente los conductores
pues tienen ciertas características, ya que son aquellos que permiten el paso de los electrones y en consecuencia pues la formación de corriente eléctrica. Son metales en general como la plata, el oro, el cobre, el platino, aleaciones metálicas, pues el aluminio, el latón, etcétera, o metal galvanizado, como se ve aquí en esta imagen. Los aislantes, pues obviamente son aquellos materiales que no permiten el paso de los electrones y pues en consecuencia no hay formación de corriente eléctrica. Pueden ser vidrio, diamante, azufre, cuarzo fundido, cerámica, polímeros, etcétera, 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 como se ve en esta imagen también. Hay otros materiales que son semiconductores, pues que son aquellos que permiten o no el paso de la corriente eléctrica dependiendo del voltaje y de la temperatura. Son como por ejemplo elementos como el germanio, el silicio, el galio arsénico, el galio fósforo, el cadmio azufre, etc. Finalmente tenemos lo que son los superconductores. Estos aumentan su conductividad con la temperatura, con las impurezas y pueden ser intrínsecos y extrínsecos. ¿Qué quiere decir esto? Los superconductores pues tienen la propiedad de que a altas temperaturas pues generan un campo magnético. Es por eso que esta pastilla aquí se ve como que está flotando, efectivamente está flotando. Aquí tenemos un superconductor, la pastilla es el superconductor que al ser enfriada a muchos grados bajo cero, obviamente pues esta pastilla genera un campo magnético y por lo tanto flota porque se repele. Pero también a altas temperaturas podemos tener superconductores que es el mismo proceso, nada más que en vez de estar frío, pues están con una temperatura muy elevada. Y una aplicación de estos superconductores es precisamente pues aquellos trenes que ya son superconductores. Aquí en los rieles, en vez de tener electricidad, tienen imanes y obviamente pues estos están flotando, entonces no tienen mucha fricción y por lo tanto pueden llegar a muy altas velocidades. Lamentablemente pues el costo o mantenimiento de estos trenes pues es muy alto y pues solamente en países de primer mundo pues tienen esta clase de transporte, pero pues son muy rápidos. Ahora bien, la resistividad es una propiedad de los materiales, ya que, como ya dije anteriormente, pues obviamente tienen una resistencia diferente, es decir, tienen una resistencia específica, pues que va a depender de la temperatura. Y pues esta resistividad se representa con la letra griega Rho y además presenta una sustancia o una determinada temperatura y se define como la resistencia de un alambre de dicha sustancia de 1 metro de largo y de 1 metro cuadrado de sección transversal. Así se define la resistividad, como podemos ver aquí en esta imagen. Aquí tenemos obviamente un cuadrado o un material que con base a la temperatura genera cierta resistividad, es decir, cierta oposición a que pase la carga eléctrica en el conductor. Su ecuación que me define esta resistividad pues es precisamente esta que tenemos aquí, que es la letra Rho, que es igual a la resistencia obviamente del material por lo que es S, donde S pues se interpreta como la sección transversal del material, es decir, el diámetro o el área de este material y la longitud del material, como podemos ver aquí. La resistencia pues se va a medir en ohms. S, que es la sección transversal, se mide en metro cuadrado. La longitud se va a medir en metros y obviamente la resistividad pues va a tener magnitudes ohms por metro. La conductividad eléctrica pues también es una propiedad que tiene que al aumentar la resistividad de un alambre pues disminuye su capacidad de conducir la corriente eléctrica y pues esta descripción corresponde a la conductividad eléctrica, es decir, la capacidad de un material para conducir la corriente, por lo que es inversamente proporcional a la resistividad. Y según la siguiente expresión, pues tenemos que la resistividad se va a distinguir con la letra griega sigma, esta es la letra griega sigma, y la resistividad pues obviamente es la conductividad, resistividad y la conductividad eléctrica pues son inversas entre sí,
Por lo tanto, la conductividad eléctrica va a ser igual a la letra sigma, que es igual a 1 entre la resistividad, que obviamente es el inverso, y pues como es el inverso de la resistividad, pues obviamente sus magnitudes es 1 sobre ohms por metro. Ahora bien, el efecto que tiene la temperatura en la resistencia, pues obviamente es la misma, que es la que tiene la diferencia proporcional a su longitud. Es decir, esta temperatura tiene mucho que ver con lo que es la longitud del material, del área del material y la sección transversal. Y obviamente esta resistencia, esta resistencia debido a la temperatura, pues obviamente se corresponde con la letra R mayúscula, por obviamente que lo que es la resistividad, por lo que es la longitud del cable y por el área transversal. Como digo anteriormente, o como aclaro, o como enfatizo, el grosor de los cables tiene mucho que ver con el libre flujo de la corriente eléctrica. A un cable más chico, la corriente eléctrica pues le cuesta más trabajo pasar, y un cable más grueso, pues obviamente la corriente eléctrica va a permitir que fluya fácilmente. Por lo tanto, la resistencia se mide en ohms, la resistividad se mide en ohms por metro, la longitud del cable se mide en metros y el área de la sección transversal del conductor se va a medir por metro cuadrado. Finalmente, no podemos hablar de corriente eléctrica sin involucrar lo que es la ley de Ohm, la cual me dice que el flujo de corriente en amperes que circula por un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia en ohms de la carga que tiene conectada. ¿Qué quiere decir esto, no? O sea, así como que, pues sí, pero no entiendo nada. No se preocupen. La ley de Ohm se aplica a circuitos cerrados, es decir, tienes un cable, tienes una pila o una fuente que te genere voltaje o potencial eléctrico, y obviamente pues al momento de que tú cierras el circuito con este interruptor, haces que los electrones que tiene la pila se muevan a través del cable y generan una corriente eléctrica que va, ya saben, que va de menos a más, pasa por la resistencia, que en este caso se representan por foquitos. Los foquitos tienen una resistencia y después pues obviamente siguen su libre curso por el circuito, pero este circuito tiene que estar cerrado para que haya ese libre flujo gracias a el voltaje. Por lo tanto, la ley de Ohm la podemos representar como resistencia es igual a voltaje entre corriente, o bien voltaje es igual a resistencia por corriente. Muchos docentes, pues obviamente para que recuerden esta ley, pues dicen que Victoria es igual a la reina de Inglaterra. Así se conoce la ley de Ohm. Para que podamos entender mejor la ley de Ohm, en este circuito, que es la representación esquemática o matemática y física de la ley de Ohm, el voltaje se representa con dos líneas, una grande y una pequeña, y obviamente que va de más, la corriente va de menos a más. Y obviamente, pues la corriente se representa con la letra I. Aquí la B significa voltaje. La resistencia, como ya dije, se representa con estas grequitas o bien un rectángulo, y el circuito tiene que estar cerrado. Las tres ecuaciones que se desprenden de esta ley de Ohm es que la corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia, el voltaje va a ser igual a corriente por resistencia, y la resistencia va a ser igual a voltaje entre corriente. Para que podamos grabarnos mejor este tipo de ecuaciones, sin antes olvidar que el voltaje pues se mide en volts, que la resistencia o la corriente eléctrica se va a medir en amperes, y obviamente la resistencia se va a medir en ohms. Aquí tenemos un cuadrito o dibujito o círculo en el cual aquí se genera un triángulo donde tenemos que el voltaje va a ser igual a resistencia por corriente, y de aquí se pueden despejar
La corriente es igual a voltaje por resistencia, ya que aquí se divide. Aquí tenemos que el voltaje va arriba y la resistencia va abajo. Si estamos en resistencia, el voltaje está arriba y la corriente está abajo y se pone aquí. Y si queremos el voltaje, pues obviamente la resistencia se multiplica con la corriente, como tenemos acá. Esta es una forma muy sencilla de recordar la ley de Ohm. Más adelante, en la sección de problemarios de física de este canal, vamos a realizar, pues obviamente, problemas ya aplicando lo que es la ley de Ohm, resistividad, conductividad térmica, conductividad y todo lo que vimos en este tema. Por lo tanto, estudiantes, recuerden que el conocimiento no sirve si no se comparte y si no se tiene un propósito. Compartan mi video y denle like.